Queridos hermanos, hermanas, buenas noches. Nuevamente estamos reunidos aquí, en este lugar, para compartir la palabra del Señor. Estamos en el programa A la Luz de la Biblia y esta noche vamos a seguir hablando acerca de las herejías que se presentan en nuestras iglesias el día de hoy. Querido hermano Gustavo, un saludo, por favor. Amén, hermanos, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches y buenos días y buenas tardes para los que nos están escuchando en otros horarios. Agradecer primero al Señor y también a todas las personas que hacen posible este tiempo en el que vamos a estar estudiando la palabra del Señor, hablando un poco acerca de algunas cosas que Satanás está poniendo en el corazón de muchas personas y está tratando de confundir a la iglesia de Cristo para que, hacer su trabajo, ¿no? Para que la iglesia de Cristo también se desvíe. Bueno, hermano, entonces continuando con la temática, ahora vamos a seguir hablando acerca de las herejías que no son nuevas, ¿verdad? Siempre han existido, en la iglesia primitiva ha habido herejías. Lo único que ahora están haciendo es reavivar esas herejías. Acomodarlas al tiempo nuestro, ¿no? Bueno, ninguna herejía ha muerto del todo, ¿no? En los años de la iglesia primitiva, cuando ha iniciado la iglesia de los apóstoles, por los años 100, años 200, 300, ha habido toda una marea de herejías. El arrianismo, está ahí el marcionismo, está tantas cosas, el gnosticismo, ¿no? Que estaba incluso en el mismo momento, Pablo estaba peleando contra los gnósticos. Timoteo y varias cartas de Pablo hablan sobre los gnósticos, ¿no? Sobre las personas que estaban dándole más importancia al conocimiento, al sentimiento, que al conocimiento de la palabra del Señor. Por eso que Pablo muchas veces les dice, ¿quién os fascinó? Les dice, ¿no? ¿Quién os fascinó? Y para que empiecen en el espíritu y terminen en la carne. Pablo había hablado muchas veces de unos superapóstoles, ¿no? Y lo dice con esa palabra. Yo también soy como esos superapóstoles, dice, ¿no? Y de una manera sarcástica, Pablo también habla de los apóstoles, de personas que estaban introduciendo herejías, estaban distorsionando la palabra del Señor. Habían muchos que decían que Jesús no había resucitado, otros decían que ya había resucitado y otros decían que nunca va a resucitar. Entonces, las herejías, hermanos, no son nuevas. Incluso las que estamos viendo ahora ya se las ha visto en el tiempo de Jesús y después en la iglesia primitiva, en los siglos 1, 2 y 3, han seguido existiendo. Bueno, una de las herejías que siempre ha existido, como dijo usted, hermano, es el gnosticismo. ¿Tiene algunos datos sobre el gnosticismo ahora? Sí, pero me lo había dejado en el... Ya. En mi... El gnosticismo, sí. Es una herejía que prácticamente habla acerca de dos cosas, ¿no? Del espíritu y lo material. Ellos indican que todo lo espiritual es bueno y lo material es malo. Y en base a eso van hablando acerca de sus herejías. Pero ahora, la herejía que está vigente hoy en día, que estamos viendo más que todos en nuestras iglesias, en las iglesias de nuestro país, en todo el mundo, es el movimiento de la fe. El movimiento de la fe o confesión positiva. O la confesión positiva, o que se llama la teología de la prosperidad. Uh-huh. ¿Qué tiene? Todo está íntimamente relacionado, ¿no? Exacto, sí. Está completamente relacionado. Se podría decir que son eslabones de la misma cadena. Exacto. No todos los movimientos que se hay. Ahora, el gnosticismo, lo que nos hablaba y a lo que se abocaban más a ellos, a lo que le daban más énfasis a ellos, es al espíritu, ¿no? Porque ellos hablaban de una revelación. No hablaban, digamos, de las escrituras antiguas, de los profetas, como la palabra de Dios habla, ¿no? De los profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento. Ellos hablaban de revelaciones que recibían, ¿no? Por eso también estos gnósticos se creían, personas que habían recibido cierta iluminación directamente, ¿no? De ángeles o de otras cosas. Y por esa situación ellos habían recibido esa iluminación y eran personas que tenían la autoridad de ir creando nuevos
nuevas doctrinas, nuevos pensamientos, y este pensamiento había ganado mucho terreno en la iglesia primitiva de los apóstoles. Por eso que las iglesias habían ido cayendo en este tipo de pensamiento, ¿no? Y ahora lo que se ve en este tiempo es que han aparecido hermanos, podríamos decirle entre comillas, superapóstoles, que dicen tener una nueva revelación, una revelación fresca, algo que ellos mismos lo han sentido o lo han percibido, que han sido arrebatados al infierno, o que han sido arrebatados al cielo, o que han recibido la visita de algún ángel, y que Él les ha dado una nueva revelación que está aparte de la Escritura, ¿no? O si no está lejos de la Escritura, está con otra interpretación, no la que está en el contexto mismo del pasaje, digamos, que se está leyendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el gnosticismo está todavía presente y está todavía tomando, podría decirse, otra vez fuerza, ¿no? Con este tipo de pensamiento, de personas que creen que han recibido una revelación especial que nadie más tiene, ¿no? Que solo a ellos se les ha otorgado. Exactamente. Entonces es una religión, como decíamos, es una religión hombrecéntrica y no es dioscéntrico, como realmente te dice la teología, ¿no? Donde Dios es el centro de toda nuestra enseñanza. Pero hablando un poco acerca del movimiento de la fe, bueno, según algunos teólogos, hablan de que tiene tres componentes principales, ¿no? Hablan de la enfermedad, tiene un tratamiento especial con la enfermedad. El otro tema que hablan estos del movimiento de la fe o la teología de la prosperidad, tienen un énfasis sobre los bienes materiales y la confesión positiva. Entonces podríamos decir que el movimiento de la fe tiene estos tres componentes principales, ¿no? Primeramente podríamos ver acerca de la enfermedad. Hablan acerca de la enfermedad, a ver, ¿qué tiene que decir? A ver, acerca de la enfermedad. Existía hace unos cuantos años, el 2015, un movimiento cristiano que se llamaba el profeta, o la cabeza se llamaba José, bueno, se me escapó, ¿no? No. De Creciendo en Gracia, ¿te acuerdas? De Creciendo en Gracia. Ahora tiene su esposa que está, Lisbeth Melquisedec, ¿no ve? Este hermano, se me escapó de la cabeza su nombre. Este hermano empezó a predicar, o empezó a hablar de que el cristiano no puede enfermarse. El cristiano no tendría que enfermarse, ¿no? Entonces, eso es pues complicado, muy peligroso, porque él se enfermó, murió de cáncer, ¿no? Y incluso dijo que iba a resucitar al tercer día, y hasta el día de hoy que lo estamos esperando que se resucite, ¿no? Entonces, este pensamiento, hermanos, de que un cristiano no debería de enfermarse, es un pensamiento que está haciéndole mucho daño a la iglesia, porque ellos piensan que con una declaración, con una anulación o con una oración, no sé, de sanidad de todo poder, el enfermo tiene que automáticamente sanarse. Pero nosotros por la Escritura sabemos que habían hermanos que estaban enfermos, ¿no? Y que esa enfermedad nunca les ha apartado del Señor, nunca les ha causado, digamos, el que ya no prediquen del Señor, o los ha desacreditado, ¿no? Ahí Pablo tenía una enfermedad, ¿no? El aguijón en la carne, y también él mismo recomendaba, ¿no? Decía, tómate por tus constantes dolores de estómago, tómate un poco de vino, decía, ¿no? Entonces, la enfermedad está presente en el cristiano. No es que porque seamos cristianos ya somos superhombres, ya tenemos un cuerpo glorificado. Esperamos sí tener, ¿no?, un cuerpo glorificado, pero no ahora. Ahora somos humanos y estamos sujetos a todo tipo de enfermedades, virus, bacterias que hay en nuestro medio. Pero nosotros sabemos que nuestra vida está en manos de nuestro Señor, ¿no? Y toda enfermedad, toda dolencia que podemos tener, sabemos que el Señor está en control y que muchas veces esa enfermedad puede ser permitida por nuestro Señor. ¿Para qué?
para que nosotros entendamos su poder, para que nosotros nos humillemos ante Él. Incluso puede ser algún tipo de lección que el Señor nos esté queriendo dar para que nosotros maduremos espiritualmente, ¿no? Para que maduremos y lleguemos, ¿no? a la altura del hombre perfecto, como dice la palabra de Dios. Sí, nosotros como iglesia no nos oponemos a los dones de sanidad que sí existen. Hoy en día el Señor hace obras milagrosas en su gran soberanía. Existen personas que sí se sanan, no estamos en contra de eso. Pero a veces, como decía aquí nuestro querido hermano Gustavo, Dios utiliza la enfermedad para sus propósitos. Ahora, el movimiento de la fe dice, si uno está enfermo es por la falta de fe. No tienes fe, por eso estás enfermo. Pero recordemos qué dijo Pablo a los Gálatas. Pablo tenía una ruta trazada en sus viajes, pero en una de sus rutas trazadas, Pablo se enfermó de los ojos. Eso podemos ver en el libro de Gálatas 4:13. Tuvo una enfermedad de los ojos y eso hizo que Pablo detenga su viaje y gracias a esa enfermedad de los ojos, que Pablo nace en Gálatas 4:13 al 15, es que Pablo empezó a predicar a muchas iglesias de Galacia, incluso inició muchas obras ahí. Vayamos al libro de Gálatas 4:3, dice así, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, está diciendo, a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio. Entonces aquí, no es que a Pablo le faltaba fe, ¿no? Si se enfermó del ojo, ¿por qué no declaró en ese momento? O sea, es que me falta rechazo la enfermedad. No, dice aquí, a causa de una enfermedad, es que os anuncié el Evangelio al principio. Más adelante dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y el versículo 15 dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiera podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ahí está mostrando el amor también de la gente, ¿no? Sí, pero que estaba mal de los ojos. Sí, que estaba mal de los ojos. Y aquí, por ejemplo, también podemos ver otro ejemplo, cuando en 1 de Timoteo 5:23, cuando Pablo recomienda a su discípulo amado y dice, ya no bebas agua, le dice, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, ¿a Timoteo y a Pablo le faltaban fe? No. Porque el movimiento de la fe dice, si uno está enfermo es porque le falta fe. No, hermanos, aquí vemos cómo Pablo, cómo Timoteo sufrían una enfermedad. Incluso aquí en 2 de Timoteo 4:20, estas fueron las últimas palabras del apóstol Pablo antes de que sea eliminado o sea condenado a muerte. Dice, ¿no? 2 de Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Qué dice? Enfermo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo? No es que la enfermedad viene por la falta de la fe, la falta de fe de una persona, sino que muchas veces la enfermedad, en su soberanía, Dios permite que las personas se enfermen con un propósito. Y el mejor ejemplo acerca de la enfermedad es, pues, en el Antiguo Testamento, Job. Job. ¿Sí? A Job le faltó fe. Ejemplo clásico. ¿A Job le faltó fe o qué pasó con Job? Bueno, Job ha sido un ejemplo del Señor, ¿no? El Señor, yo me pongo a pensar, ¿no? Y me hago una imagen en la cabeza y digo, el Señor le dijo a Satanás, ¿no? Mira a mi siervo, cómo me adora, cómo no. Entonces, podría decirse que el Señor estaba pues alegre, contento, satisfecho con la vida de Job. Y Satanás lo que hace es lo que siempre hace. Satanás siempre va a meter cizaña por atrás y pues siempre va a decir, claro pues que te sirve, claro que está adorándote, ¿por qué? Porque le das todo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una historia muy bonita de que ustedes podrían ver cómo el Señor primero se siente alegre, gozoso por lo que ve a sus hijos completamente humillados, completamente justos, ¿no? Como Él quiere.
Y también puedes ver cómo Satanás trata de buscar los 5 pies al gato, como se dice, para que estas personas traten, ¿no? O sea, Satanás trata de llegar a estas personas para que traten de hacerlos caer, ¿no? De hacerles olvidar tal vez todo ese amor, todo ese favor que has recibido del Señor y todo. Satanás siempre va a procurar eso, ¿no? Entonces, Job es uno de los más grandes ejemplos. Un ejemplo, ¿no? De no es que no tenía fe, sino es un hombre que tenía mucha fe en Dios, confiaba en Dios hasta el final, no maldijo a Dios, ¿no? Ahora, esto del movimiento de la fe, la teología de la prosperidad, que es un movimiento actual, ¿no? Enseñan también, o sea, se basan de que todos nosotros somos dioses, somos pequeños dioses, sí, somos hijos de Dios. Entonces, como tal, incluso hay uno que dijo que somos Jehová Junior. Es como tal, si somos Jehová Junior, dioses, entonces tenemos el poder de reprender la enfermedad, de declarar. Entonces, basan en eso su teología. ¿No? Sí, y es un versículo, ¿no? Un versículo que está, que ellos lo malinterpretan. No sé si tienes el versículo. Lo malinterpretan porque la palabra dice que en el poder de la lengua está la vida y la muerte, ¿no? Pero si lo estudiamos bien en el contexto, se refiere a que con nuestra lengua nosotros podemos causar bien o podemos causar mal, ¿no? Ahora, ¿cómo les podría dar un ejemplo? Mira, yo en mi vida he tenido una persona que siempre ha estado molestándome, haciéndome bullying, ¿no? En mi familia. Y mira que él decía, cuando estaba ahí en reunión familiar, decía, ¿qué vamos a hacer con este? Este no sirve para nada. Lo vamos a estudiar carpintería, metalmecánica o arreglar televisores. Para eso sirve, para nada más sirve, me decía. Me dolía. Y eso alguna vez me ha calado a mí y he pensado que tal vez en realidad no servía, ¿no? Pero también después me ha tomado como para que diga, no me voy a dejar, no va a lograr que yo sea así. Entonces he empezado a estudiar y en la universidad no tenía ojos para nadie, estaba como caballo cochero, no veía a nadie y estaba tratando de estudiar hasta terminar y gracias a Dios terminé. Luego, para el inicio de nuestra vida ministerial, ya en la iglesia aquí, en Cristo es Vida, resulta que me dice, lastimosamente la misma persona, me dice, nunca, no eres nadie y no vas a lograr nada, nadie te va a seguir, nadie, me dijo así directamente, ¿no? Entonces, he luchado mucho contra eso, he peleado mucho contra eso, porque de cualquier persona la escuchamos y se la puede pasar, ¿no? Está hablando, pero cuando se trata de alguien especial para ti, alguien que ha crecido a tu lado, alguien que te conoce, entonces es complicado para las personas. A eso se refiere este versículo. Dice que nosotros podemos destruir, podemos matar con nuestra lengua. ¿Sabes? Cuando tú le dices a tu hijo, mira, no sirves, eres un burro, no sabes hacer esto, no sabes hacer, siempre te aplazas. Entonces, estás condicionando su mente a pensar que él es un burro y lo va a aceptar. Más peor si él nunca va a conocer al Señor, porque dice que la palabra del Señor nos libera de esas cosas. Pero si él nunca va a conocer al Señor, estás condicionando su vida al desastre. Muchas veces nosotros cometemos errores contra nuestros hijos, contra nuestra familia, hablando de que él nunca va a poder hacer esto porque es malo o porque tales cosas. Decimos gorda, gordo, decimos feo, decimos fea, decimos negro, ¿no? Tantas palabras que pueden salir de nuestra boca y pueden anular su estima de la persona, que lo pueden anular su crecimiento psicológico, ¿no? Entonces, esas cosas hacen daño. También, por el otro lado, dice que el poder de la lengua está en nuestra vida. Si nosotros hablamos a nuestros hijos, mira, hijo, tú
estoy orgulloso de ti, yo te amo mucho, yo te quiero, yo estoy para ti, para apoyarte, tú puedes hacerlo, y estamos con eso, nuestro hijo va a crecer también con todas esas ganas de crecer. Si estamos en la iglesia y decimos, hermano, no te preocupes, puedes salir adelante, esta vez fallaste, pero sigue adelante, sigue, porque todos fallamos, pero el Señor está por nosotros, tenemos la fuerza del Señor, estás dando vida. A eso se refiere este versículo, ¿no? Y no a lo que ellos dicen, ¿no? De que cuando uno declara algo, de pronto va a ser hecho. No se refiere a eso. Está en el libro de Proverbios 18:20. En la NTV lo leeremos. En la NTV dice, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Entonces lo que nos está explicando, querido hermano, es que este versículo trata de que nuestra boca, cuando habla algo, puede hacer daño a los que nos rodean. Y no como el movimiento de fe declara que nuestra palabra va a tener un beneficio para nosotros. O va a crear algo de la nada, ¿no? Con nosotros. Si no es la consecuencia, hacia los demás. De cómo nosotros usamos la lengua, ¿no? Exacto. Bien, pero este movimiento de la fe en relación a la enfermedad también malinterpretan este otro versículo de Mateo 8:17, donde dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y el movimiento de la fe, cuando habla de la enfermedad, dice, ya ves, acá está en la Biblia, que Dios ya tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, por lo tanto, no podemos estar enfermos. Y si estamos enfermos, es por falta de fe. Pero este versículo, querido hermano, es el cumplimiento de una profecía del profeta Isaías. Isaías 53, ¿no? 53:4, que dice eso, pero más adelante dice cuando habla de enfermedad, no está hablando si bien habla de la enfermedad, del dolor del cuerpo, pero son cosas que el Señor llevó nuestras enfermedades, pero ¿a causa de qué viene la enfermedad? Del pecado. Del pecado. Y dice bien claro, me voy a leer algunas partes, Isaías 53:4. Así dice la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí ya empieza a hablar del pecado. El castigo de nuestra paz fue, lo que nosotros merecíamos fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando Él murió, nosotros fuimos curados. Pero más adelante sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él la enfermedad de todos nosotros. No, el pecado. Dice el pecado de todos nosotros en su muerte. Entonces, cuando los del movimiento de la fe dicen, tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, se está refiriendo principalmente al versículo 4. al que causa la enfermedad del mundo, que es el pecado. Bueno, el Señor nos libró del pecado. Amén, hermano. Mira, lo que tenemos que hacer notar a nuestros hermanos que nos están escuchando es que el versículo 4 habla sí de las enfermedades físicas, ¿no? Habla de los sufrimientos y de los dolores. Sí está hablando de eso el versículo 4. Pero en el versículo 5 hay un cambio, ¿no? Dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí ya está hablando del pecado. Ya se terminó de hablar de los sufrimientos, enfermedades y dolores. Y en el versículo 5 empieza a hablar sobre el pecado. Y en el 6 lo termina diciendo que el pecado es del que nos ha librado nuestro Señor, no específicamente de la enfermedad. Exacto. Pero es una consecuencia, ¿verdad? Cuando nuestros pecados han sido perdonados, el Señor ya nos ha tenido como hijo, está en su soberanía librarnos de las enfermedades que tengamos, o tal vez también no. Nosotros como iglesia, como aquí el hermano Roberto dijo, no estamos en contra de los milagros, no pensamos que no existe, no, sabemos que existe, hemos visto. Yo personalmente he visto milagros grandes pasar en toda mi vida. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que cuando
nuestros pecados son limpiados, son lavados, cuando somos nueva criatura, el Señor puede hacer su voluntad y puede sanarnos también. El pecado es la consecuencia de toda la maldición, de la muerte física, de la enfermedad, incluso del estado en el que está nuestro mundo, ¿no? Porque fue maldecido. Entonces, yo quiero hacerles notar esto, ¿no? El versículo 4 sí está hablando de enfermedades físicas, pero el versículo 5 sobrepone, ¿no? Se sobrepone por encima y dice que nuestros pecados han sido la causa de toda esa enfermedad, sí, ¿no? Así es, querido hermano, así es, pero hoy en día estamos viendo, ¿no?, las iglesias que quieren llenar sus congregaciones. Cuando el Señor hizo milagros de sanidad, se dice que en el tiempo de Jesús la enfermedad fue destezada de toda Palestina. No había enfermedad. A causa de eso, miles y miles le seguían. Pero cuando el Señor empezó a dar el mensaje por el cual Él vino, de pronto la gente se iba separando. Entonces, esa estrategia están utilizando hoy día las iglesias para llenar sus templos. Dicen, gran campaña de sanidad, gran campaña de milagros. Y la gente pues tiene una dolencia que al final, como decía nuestro hermano, es a causa del pecado, y en su desesperación acude a esos lugares. Y en esos lugares, lamentablemente, son trasquilados, ¿no? Les dicen, si tu enfermedad es grande, entonces tu diezmo, tu ofrenda también tiene que ser grande. O sea, son iglesias, un movimiento de fe, una iglesia de la prosperidad que se está aprovechando de la dolencia del ser humano, de los problemas que tienen los seres humanos. Entonces, el movimiento de la fe, uno de los temas que trata, que maneja y lo maneja bien para llenar sus iglesias es, hacen un mal uso de la dolencia, del problema de las personas, el cual es la enfermedad. Bueno, continuando con el tema del movimiento de la fe y la teología de la prosperidad, el tema que manejan estas iglesias falsas y engañan a los que realmente tienen problemas es la enfermedad. Abusan de las personas. Es algo muy indignante, ¿no? Aprovecharse, vivir del sufrimiento de una persona para enriquecer sus iglesias. Y es la causa para que la gente que no es creyente hable mal de los creyentes. Sí, es lo que estábamos hablando en el anterior programa, ¿no? Exacto. Como hay gente que ya, es un cliché ya, ¿no? Es una forma de etiquetar a los cristianos, sacaplatas, estos que solo ven dinero, estos que solamente están buscando plata, vividores nos dicen, ¿no? Y es por este tipo de iglesias, ¿no? Y no podríamos hablar tanto de la iglesia, sino de los líderes, ¿no? Los líderes. Porque la iglesia es la visión que tiene el líder, ¿no? Y si el líder tiene la visión de enriquecerse, de sacar dinero, pues obviamente la iglesia está en ese tren. Otra cosita que yo estaba queriendo ver también es que estas iglesias están cada vez innovando, ¿no? Nuevas unciones, la unción del sopapo, la unción de las aguas benditas compradas del Sinaí y demás cosas que se inventan, ¿no? Y empiezan a traer ese tipo de cosas. Y hay una iglesia incluso que agarra un balde de agua, de aceite, ¿no? Todo un bañador de aceite y los echa, ¿no? a la gente, y la gente empieza a caer. Y todos esos tipos de cosas, hermanos, no se lo ha visto nunca en la palabra del Señor, en la iglesia de los apóstoles. Esas cosas no han pasado, son totalmente nuevas invenciones de este tiempo. Entonces, aquí el hermano Roberto nos decía, están logrando de que los gobiernos, de que la gente tenga una excusa para cerrar iglesias, para odiar a los cristianos, para realmente ya no querer escuchar la palabra del Señor. Muchas veces, tal vez usted ha escuchado ahí por la calle, en su zona, ahí decir, no, yo prefiero ser católico, porque ser cristiano es peor. Son ávaros, son malos, son mentirosos, son más, ¿no? ¿Sí o no? Y es doloroso, hermanos, ver cómo la gente
nos etiqueta de tantas formas y no se los puede culpar, porque en realidad es verdad. Hay hermanos que han hecho ese tipo de cosas, hay hermanos que hacen quedar mal al Evangelio de Cristo. Y Pablo decía, no, les pedimos que oren por nosotros, decía, no, oren por nosotros, porque no es de todos la fe, ¿no? Porque hay hombres malvados, dice, ¿no? Porque no todo de todos la fe. Así que, hermanos, no todo el que dice Señor, Señor, es un hijo del Señor, ¿no? Un hijo de Dios. Bueno. Así es. El movimiento de la fe manipula la enfermedad, pero también hablan acerca de los bienes materiales. Ese es el otro, ¿no? El otro punto del movimiento de la fe, de la teología de la prosperidad. Por ejemplo, el Señor en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 11, en la oración que nos enseñó, dice, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor no nos dijo que oremos, dame un auto, dame una casa, declaro un nuevo auto, no puedo estar con este auto viejo, y están ahí incitando a que se compren uno y otro auto, casas. O sea, en eso incentivan a que las personas hagan ese tipo de prácticas, ¿no? Y sin querer la gente se mete para lograr esos objetivos, se endeudan, se hipotecan sus bienes y son esclavos de las entidades financieras. Y más adelante el mensaje del Señor sigue diciendo en Mateo 6:11, cuando nos enseñó la oración, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y más adelante dice el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra. Imagínense, el movimiento de la fe enseña que tú tienes que declarar, como eres un Jehová Junior, como eres un hijo, eres un Dios más, tienes que vivir como rey, tienes que tener una casa lujosa, un yate, un avión, no sé qué cosas más, pero el Señor aquí la enseñanza, la palabra de Dios nos enseña que nos dice que no hagamos tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque ahí pues la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Por tanto, os digo, dice, no os afanéis, ¿no? Y cuando uno está tras los tesoros, las riquezas del mundo, anda todo el tiempo afanado. Y la lección del Señor más adelante dice, Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? O sea, no es que nuestra enseñanza, no es que la enseñanza de la palabra de Dios, no es que dejemos de trabajar y estemos en statu quo, esperando las bendiciones de Dios que caigan del cielo. No. ¿No es así, querido hermano, o no? Sí, ¿no? Eso también tenemos que aclarar. Con esta enseñanza, el Señor no dijo que nosotros no busquemos nuestro sustento o no busquemos el bienestar de nuestra familia. Mira, nosotros vivimos en este tiempo, en un tiempo en el que los dos papás tienen que trabajar, papá y mamá tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque si no es así, prácticamente a veces ya no alcanza el dinero para sustentar la familia. Pero otra cosa es trabajar día y noche sin dormir, sin comer, solamente porque quiero un Ferrari o porque quiero tener mi yate, ¿no? O porque quiero alguna otra cosa material, ¿no? El Señor nos dice, no se afanen por ese tipo de cosas, porque primero buscad el reino de los Dios, dice, y todas esas cosas van a ser simplemente añadiduras, van a ser cosas que el Señor te va a regalar en su misericordia, en su amor por sus hijos. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, nosotros no estamos hablando en este momento, no, hermano, ya no trabaje, hermano, porque ha habido también ese tipo de pensamientos, ¿no? Ahí por los años 70 hay un gran pastor argentino de la prosperidad que dice, ¿no? Yo, cuando era pequeño, me decían, el Señor ya viene, y he ido creciendo y no he estudiado y no he hecho nada porque el Señor ya venía y resulta que no vino, dice, ¿no? Y él atribuye al hecho de que no tiene una profesión o que no tiene algún estudio más, el hecho de que le han dicho que el Señor ya venía y él se entregó directamente a esperar al Señor.
Esa, hermanos, ha sido también un gran problema para los cristianos, ¿no? Algunos, no sé cuántas veces le han puesto fecha a la venida del Señor, ¿no? Le han ido poniendo fecha, y cada vez nunca venía el Señor. Entonces, aclarar que no es nuestra intención decir que usted no trabaje, que usted no tenga su negocio, que no estudie, ¿no? Usted, si está en este tiempo y hay oportunidad de estudiar, de sacar una carrera, sacar 2 carreras, no sé, estudie, trabaje, pero siempre hay que tener prioridades, ¿no? Nuestra prioridad tiene que ser el Señor, tiene que ser conocerlo, tiene que ser su justicia, tiene que ser llegar a tener la imagen de Cristo en nosotros. Pero por atrás o paralelamente podemos estar haciendo nuestras vidas, podemos tener nuestros negocios, podemos tener, y si el Señor desea prosperarnos, porque el Señor no está en contra de la riqueza, ¿no? No está en contra de que tengamos dinero o que tengamos una buena posición económica, no está en contra de eso. Es más, muchos de los patriarcas, muchos de los eran pues personas millonarias, ¿sí o no? Eran pues poseedores de grandes extensiones de tierra, de alto ganado, entonces eran pues personas millonarias. Eso no significa que nosotros pidamos millones, sino que el Señor no está en contra de que nosotros tengamos un poco más de dinero. Lo que está en contra es qué es lo que hacemos con ese dinero. Si al final ese dinero nos gobierna y empezamos nosotros a hacer cosas por ese dinero, o es que al final ese dinero lo podemos utilizar en la obra del Señor, en ayudar a nuestro prójimo, en cooperar o en tratar de ayudar, digamos, a las misiones y ese tipo de cosas, ¿no? En cómo nosotros utilizamos el dinero. Así es, ¿no? Y la recomendación de Pablo acerca de los bienes materiales ¿no? Dice 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Iglesias que todo el tiempo están hablando de dinero, bienes materiales, lujos, dinero. Y justamente hoy en día en nuestras iglesias, hermanos, todos sus mensajes aparentemente empiezan bien y terminan en el diezmo, de que tienes que dar, tienes que poner tu semilla para que Dios te dé, y si no das, eres un ladrón. Y el Señor dice acá, Pablo les recomienda a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 6:5, dice, ¿no? Disputas necias, dice al final del versículo, apártate de los tales. Cuando ustedes estén viendo o estén asistiendo a una iglesia donde todo el tiempo están hablando de dinero, toman la piedad como fuente de ganancia, dice Pablo a Timoteo, y la recomendación de Pablo a Timoteo es, apártate de los tales. Y más adelante dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Otra versión de este versículo dice, es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene. A unos el Señor ha dado prosperidad, a unos no ha dado mucha prosperidad, y el mensaje es que nosotros debemos de vivir contentos con lo que Dios nos ha dado, ya sea poco, ya sea mucho. No debemos enfatizar mucho en los bienes materiales, porque los bienes materiales al final se queda. Desnudo viniste, dice, y desnudo te vas a ir. Pero las iglesias de la prosperidad, las iglesias del movimiento de la fe, están manipulando los bienes materiales en corazones codiciosos. De esa manera también están llenando sus templos. Y en vez de llevarles a la presencia del Señor, en vez de iluminar sus corazones con la palabra del Señor, el mensaje principal es que nosotros somos pecadores y que necesitamos un Redentor, los está conduciendo ¿a dónde? A la avaricia.
avaricia codicia, y al infierno. al infierno. Al Bueno, infierno, sí, porque al final el las último personas es pensar al están infierno. muertas en sus delitos y pecados. Sí, Y lo único que hacen es confundirles y al final van a morir. ¿Y dónde van a ir? al infierno. Al infierno, como dice la palabra de Dios. Entonces esta visión de los errada de los bienes materiales que utiliza el movimiento de la fe, la teología de la prosperidad, es una herejía más. Amén. También tiene que tener cuidado con el mensaje de muchas cosas que se están diciendo ahora. Mira, hay ultra conocido unos 7 jóvenes que viajaron o que fueron al infierno, ¿no? Está ahí por videos, lo encuentra en YouTube y todo lo demás. Y los jóvenes cuentan, ¿no? En el infierno vimos a tal persona y vimos a un pastor, dice, ¿no? Y estaba el pastor y le preguntamos, pastor, ¿por qué estás aquí en el infierno? Y el pastor le contestó, porque no diezmaba. ¿No ve? Entonces, el mensaje ahí es que si tú no diezmas vas al infierno, ¿no? Y quieras o no, los hermanos dicen, no, tengo que diezmar, y a veces se endeudan, ¿no? Por diezmar o por dar a la iglesia unos dineros, digamos, que a veces ni tienen, ¿no? Ni cuentan con ese dinero y se comprometen y hacen pactos y hacen tantas cosas. Recientemente también uno de estos apóstoles, de esos ultra archiconocidos, dijo, y en una forma que hasta a mí me conmovió, dijo, yo he visto 3 veces al Señor, dice, físicamente, ¿no? Lo he visto 3 veces, uno cuando era niño, uno cuando era ya empezando mi ministerio y recientemente otro más. Y dice, ¿no? Casi llorando, dice, yo toda mi vida he estado con el Señor, he tratado de hablar con Él, he tratado de cumplir sus mandamientos, he tratado de predicar su palabra. Nunca he fallado el diezmo ni una sola mes. ¿Se dan cuenta? O sea, sutilmente este apóstol te está diciendo, si cumples tu diezmo fielmente todos los meses, vas a ver a Dios, como yo lo he hecho. Ahora, a nosotros no nos consta que haya visto al Señor. No hay forma de comprobar eso. Prácticamente tendríamos que tener más fe en creer lo que el hermano está diciendo. Entonces, este tipo de manipulaciones están existiendo en la iglesia. Ahora, mire, hermano, como hemos hablado el anterior programa, no estamos en contra del diezmo, ¿no? El diezmo, las personas tienen que aportar a la iglesia del Señor, no por obligación, no por necesidad, sino con felicidad, con alegría, por agradecimiento. Eso es lo que tenemos que inculcar a nuestras iglesias, a nuestros miembros, a las personas que están congregándose en nuestras iglesias. Tienes que aportar por agradecimiento al Señor, por todo lo que Él ha hecho por ti y para que ese dinero o eso que estás tú aportando ayude a que la iglesia se pueda expandir, que pueda predicar, que pueda haber misioneros, que puedan comprarse, no sé, algunos folletos, algunos Biblias, no sé, el movimiento logístico, ¿no? de cómo extender el reino de Dios, de cómo predicar. Para eso se necesita dinero. Vivimos en un momento, en un mundo en el que todo se mueve también por el dinero. Y la iglesia también necesita dinero. Pero muy diferente es que tú lo hagas por obligación o por la necesidad, ¿no? Exactamente, así es, hermano. Y es bien irónico, ¿no? Cuando estos manipuladores, estos apóstoles, profetas, no sé cómo se hacen llamar, cuando necesitan dinero, ¿dónde recurren? Al pueblo. Los engañan, ¿no? Diciendo que den, siembren su semilla, traigan a sus diezmos. Pero cuando el pueblo necesita, ¿qué les dicen? Pídele al Señor. Que Dios te provea. Ahora, si estos dicen hablar de dinero, hablan mucho de dinero, ¿por qué con ese dinero no apoyan a los enfermos, a los pobres de las iglesias? Se aprovechan de las personas pobres de sus iglesias hasta sacarlo lo más que puedan. Pero cuando ellos necesitan, en vez de ayudarles, ellos solo quieren ser ayudados. Y antes de concluir, otro pilar que utiliza este movimiento de la fe es la confesión positiva.
Nuevamente la oración del Señor que nos dijo, nos enseñó en Mateo 6:10, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. No dice, confiesa positivamente, o dice así, hermano. No. Y en 1 de Juan 5:14 dice la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no dice aquí, conforme a tu declaración positiva, vas a prosperar. No, hermanos, lo que están haciendo estas iglesias realmente son contrarias a lo que manda la palabra de Dios, por lo tanto son herejías. Hay un libro, ¿no?, que se llama El Secreto, ultra archiconocido. Todo el que le gusta la autosuperación tiene o ha leído alguna vez el libro El Secreto. Y El Secreto habla de esto, ¿no? Habla de que nosotros tenemos que mentalizar lo que deseamos, tenemos que desearlo con todas nuestras fuerzas y tenemos que declararle al universo y el universo lo va a hacer, ¿no? Él dice universo, ¿no?, en el libro, pero cuando se lo trata de trasladar a la palabra del Señor, dice, tú ten toda tu fe, estate seguro y el Señor lo va a hacer, dicen, ¿no? Pero la palabra del Señor muy claramente dice que el Señor va a hacer siempre que esté en su voluntad, ¿no? Yo puedo pedir muchas cosas, ¿no? Yo puedo pedir, no sé, Señor, regálame un auto último modelo, pero si no está en la voluntad del Señor, si no va a edificar mi vida, si el Señor sabe que incluso teniendo ese auto puedo yo utilizarlo para otras cosas, el Señor no me lo va a dar, no me lo va a dar. Entonces, todo está bajo la voluntad del Señor. Incluso cuando el Señor estuvo orando ahí en el Getsemaní, dijo, no, Señor, si fuese posible, retira de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces, también otro hay cuando el ciego le dice, no, Señor, ayúdame, y el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿No? Y cuando dice, ¿qué quieres que haga?, le está preguntando cuál es lo que estás pidiendo en realidad, porque puede estar pidiendo una moneda, podría estar pidiendo un dinero o algo, pero le dice, tú confírmame qué es lo que estás pidiendo. Y le dice, la vista. Y el Señor dice, quiero, y sé sano, ¿no? Ahí lo que tenemos que tomar en cuenta es que también el Señor escucha nuestras peticiones. Nosotros pedimos algo porque lo necesitamos. Y el Señor escucha nuestra petición y lo hace. Y si está en su voluntad, si está en su amor, si está en su soberanía, lo hace. Así es, hermano. Entonces hemos visto 3 pilares del movimiento de la fe. Primero utilizan las sanidades, las enfermedades, la confesión positiva, manipulan acerca de los bienes materiales. Pero antes de concluir, también tenemos que ver, ¿no?, el modelo del discípulo. El modelo del discípulo. Si bien la vida cristiana tiene muchas bendiciones, tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con nuestros hermanos, el plan de Dios, el plan original de Dios se construye en esta vida, es la vida del creyente. Nosotros no somos cristianos fatalistas que estamos esperando morirnos así pobres, no. Si bien tiene cosas buenas, pero también la palabra de Dios en Marcos 8:34 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y en 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No dice aquí algunos, todos. De alguna forma vamos a padecer persecución. Y esa es la enseñanza bíblica de la palabra de Dios, que contradice totalmente a esta herejía moderna del movimiento de la fe. Todo tiene un modelo, y el modelo del discipulado del Señor es que también tiene que a veces padecer persecución. ¿Te acuerdas cuando el Señor estaba hablando con sus discípulos y le decía a Jesús, voy a padecer, me van a agarrar, voy a morir? ¿Y qué hizo Pedro? Nada de eso te suceda. Marcos 8:32, en la Nueva Traducción Viviente, dice,
Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. O sea, estaba utilizando el movimiento de la fe, estaba confesando positivamente, reprendo, declaro que no vas a morir. Sí. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro. Porque solo piensas en las cuestiones de la tierra, le dicen, ¿no? Exacto. Y no en las cuestiones. Entonces, estos falsos de las iglesias cristianas, las iglesias católicas tampoco están libres, más aún ellos son los que han originado todo esto, el Señor les dice, apártate de mí, Satanás. Y lo importante, ¿no? Y lo interesante que dice, aparte de mí, Satanás, porque solo estás viendo las cosas de esta tierra. ¿Y cuáles son las cosas de esta tierra? Son la fama, la fortuna, ¿no? Y el conocimiento. Esas cosas son las cosas que nos ayudan. Bueno, como siempre nos hemos quedado, creo, sin tiempo, ¿no? Hemos hablado acerca del movimiento de la fe, de esta teología actual de la prosperidad, que es una herejía a la luz de la palabra de Dios de la Biblia. Bueno, eso sería, queridos hermanos. Por ahora, ¿no? Por ahora, veremos sí. si podemos continuar tal vez el próximo programa. Ya con nuestro hermano Giovanni, que está un poco delicado de salud, también vamos a orar por él. Amén. Y queremos agradecerles por su atención, por su compañía. Les invitamos, hermanos, hermanas, a seguirnos en el siguiente jueves a partir de las 9 de la noche y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Hasta luego, queridos hermanos. Bendiciones. Amén. Hasta luego.